¿Qué tal? Somos el equipo Nalgochis Bochis, estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la clase de anatomía del Dr. Ricardo Tecangüey. Bueno, hablaremos generalidades del aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino está dividido en órganos internos y órganos externos. Los órganos externos en conjunto se conocen como vulva, que son monte de Venus, labios menores, labios mayores, clítoris, meato uretral y orificio vaginal. Y los órganos internos se constituyen por útero, trompas de falopio, ovarios y vagina. Empezaremos por la vulva. Anterior a los orificios de la uretra y la vagina se encuentra el monte de Venus, una elevación de tejido adiposa cubierta por piel y vello púbico grueso, que protege la sínfisis pubiana. Desde el monte del pubis, dos pliegues longitudinales de piel, los labios mayores, se extienden en dirección inferior y posterior. Los labios mayores están cubiertos por vello púbico y contienen abundante tejido adiposo, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. En posición medial a los labios mayores, hay dos pliegues de piel más pequeños llamados labios menores. A diferencia de los labios menores no poseen vello púbico, ni grasa y tienen solo pocas glándulas sudoríparas, pero sí muchas glándulas sebáceas. Los labios menores son homólogos de la uretra esponjosa. El clítoris. El clítoris es una pequeña masa cilíndrica de tejido eréctil y de nervios ubicada en la unión anterior de los labios menores. Una capa de piel llamada prepucio del clítoris se forma donde se unen los labios menores y cubren el cuerpo del clítoris. La porción expuesta de este es el glande, igual que la estructura masculina. Esta se agranda con la estimulación táctil y juega un papel importante en la excitación sexual en las mujeres. La región entre ambos labios menores es el vestíbulo de la vagina. Dentro de él se encuentra el himen, el orificio vaginal, el orificio uretral externo. El orificio vaginal es la apertura de la vagina hacia el exterior, ocupa la mayor parte del vestíbulo y se encuentra bordeada por el himen. Anterior al orificio vaginal y posterior al clítoris se encuentra el orificio uretral externo, la apertura de la uretra hacia el exterior. Ahora hablaremos de la vagina. La vagina es un conducto fibromuscular tubular de 10 centímetros de largo, recubierto por una membrana mucosa que se extiende desde el exterior del cuerpo al cuello uterino. Es el receptáculo del pene durante las relaciones sexuales, el lugar de salida para el flujo menstrual y el canal de parto. Esta está situada entre la vejiga urinaria y el recto. La vagina se orienta en dirección superior y posterior, en donde se une con el útero. La vagina está constituida de tres capas o túnicas: la mucosa, la muscular y la adventicia. La mucosa de la vagina está en continuidad con el útero. Desde el punto de vista histológico está formada por un epitelio pavimentoso plano estratificado, no queratinizado y de tejido conectivo laxo, que se dispone formando pliegues transversales llamados pliegues de la vagina. La mucosa vaginal contiene grandes reservas de glucógeno que produce ácidos orgánicos al descomponerse. El ambiente ácido resultante retarda el crecimiento microbiano, pero también es nocivo para los espermatozoides. La capa muscular está formada por una capa circular externa y una capa longitudinal interna de músculo liso, que puede elongarse considerablemente para adaptarse al tamaño del pene durante las relaciones sexuales y al tamaño del bebé durante el parto. La adventicia. Esta es la capa superficial de la vagina, está formada por tejido conectivo laxo. Además, esta fija la vagina a los órganos adyacentes como la uretra y la vejiga urinaria hacia adelante y al recto y al canal anal hacia atrás. Un delgado pliegue de membrana mucosa vascularizada, llamada himen, forma un borde que rodea y cierra parcialmente el extremo inferior de la apertura hacia el exterior de la vagina, el orificio vaginal. Algunas veces el himen cubre el orificio completamente, una patología conocida como himen imperforado. Ahora hablaremos del útero. El útero forma parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina para alcanzar las trompas uterinas. Es también el sitio de implantación del óvulo fecundado, de desarrollo para el feto durante el embarazo y el parto. Durante los ciclos reproductores en los que la implantación no se produce, el útero es el sitio de origen del flujo menstrual. Anatomía del útero. Situado entre la vejiga urinaria y el recto, el útero tiene el tamaño y la forma de una pera invertida. En las mujeres que nunca estuvieron embarazadas, mide alrededor de 7 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros y medio de espesor. El útero es más grande en las mujeres con embarazos recientes y más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, como ocurre después de la menstruación.
Las subdivisiones anatómicas del útero son una porción con forma de cúpula encima de las trompas uterinas llamada fondo uterino, una porción central estrecha llamada cuerpo uterino, una porción inferior angosta llamada cuello o cervix, que se abre hacia la vagina. Entre el cuerpo del útero y el cuello se encuentra el istmo, una región estrecha alrededor de 1 centímetro de largo. El interior del cuerpo uterino se llama cavidad uterina, y la porción interior del cuello se llama conducto del cuello uterino, o canal cervical. El canal cervical se abre a la cavidad uterina por el orificio interno y a la vagina por el orificio externo. Las células secretoras de la mucosa del cuello cervical producen una especie de secreción llamada mococervical. Esto es una mezcla de agua, glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales inorgánicas. Durante sus años reproductores, las mujeres secretan de 20 a 60 mililitros de moco cervical por día. Este es más apto para los espermatozoides durante el tiempo de ovulación o próximo a este, debido a que en ese momento es menos viscoso y más alcalino. Durante el resto del periodo, un moco viscoso forma un tapón cervical que impide físicamente el paso de los espermatozoides. Ahora vamos con los ovarios. Son las glándulas sexuales femeninas homólogas a los testículos. Tienen forma de almendra. Su superficie es de color blanco grisáceo. Los medios que lo fijan a su posición son los ligamentos anchos del útero, que se unen al ovario por el pliegue de capa doble, que es el mesovario. El ligamento propio del ovario, que fija los ovarios al útero. El ligamento suspensorio, que lo fija a la pared pelviana. Cada ovario tiene un hilio, punto de entrada y salida para vasos y nervios. Respecto a la histología del ovario, cada ovario puede dividirse en las siguientes partes: en epitelio germinal, en túnica albuginea, en corteza ovárica, médula ovárica, folículos ováricos, los folículos de Graf y el cuerpo lúteo. Bueno, ahora vamos a hablar de las trompas uterinas. Las mujeres poseen 2 trompas de falopio. Las trompas miden 10 centímetros de largo. Estas son la vía de transporte de los ovocitos y óvulos fertilizados desde los ovarios hacia el útero. El infundíbulo es una porción en forma de embudo. Esta se encuentra próxima al ovario y abierta a la cavidad pelviana. Otra región es la ampolla, que es la porción más ancha y más larga de la trompa de falopio. Por último, el istmo de la trompa es la porción más medial, corta, angosta y de paredes gruesas. Respecto a la histología de las trompas, se componen de 3 capas, una mucosa, una muscular y una serosa. La mucosa consta de epitelio y la lámina propia. El epitelio posee células ciliadas cilíndricas simples. La capa media, que es la muscular, está formada por un anillo interno y grueso de músculo liso circular, y en su región externa y delgada de músculo liso longitudinal. La capa externa de las trompas de falopio es una serosa. Bueno, ahora vamos a hablar de ciclo ovulatorio. En las mujeres, la ovulación ocurre aproximadamente 14 días después del primer día de la menstruación. Sin embargo, las ovulaciones normales pueden darse tan pronto como en el 8º día o tan tarde como en el 20º, o incluso más tarde aún. El momento depende de la longitud del ciclo menstrual de una mujer. Por consiguiente, en los ciclos cortos esta acontece antes que en los largos. Algunas mujeres sienten dolor en el bajo abdomen. Esto es conocido como síndrome premenstrual. También se conoce como óvulo muerto. La ovulación es la expulsión del ovocito. Vamos a hablar sobre algunos aspectos de la ovulación. El ciclo menstrual tiene la misión de preparar el organismo para conseguir un embarazo con éxito, es decir, preparar el cuerpo de la mujer para la reproducción. En el ciclo menstrual se pueden distinguir 2 fases, la folicular y la lútea, separadas por el fenómeno de la ovulación. La primera fase se llama folicular, comienza en el primer día del ciclo. Se llama folicular porque se desarrolla el folículo en donde se encontrará el futuro óvulo. La fase ovulatoria, que ocurre a través de una señal en cascada iniciada por la hormona luteinizante. Se secretan enzimas proteolíticas por el folículo que degradan el tejido folicular en el lugar de la ampolla, formando un agujero llamado estigma. El ovocito secundario o de Graf abandona el folículo y se dirige a la cavidad peritoneal, donde es atrapado por las digitaciones en el extremo de los tubos de las trompas de falopio. Al entrar en el oviducto, el óvulo secundario es empujado por las trompas hacia el útero, además de capas de músculo liso que generan contracciones peristálticas que permiten su desplazamiento. Después de la ovulación comienza la fase lútea o cuerpo lúteo.
que dura hasta que se implanta el posible embarazo o hasta que se produce la menstruación y se inicia el próximo ciclo. En esta segunda parte del ciclo el útero se prepara para la posibilidad de un embarazo, acumulándose sustancias nutritivas en las paredes, la cual es denominada endometrio, y habiendo cada vez más vasos sanguíneos que alimentan al endometrio para su perfeccionamiento. Bueno, esto es todo de nuestra parte por ahora. Ojalá esta exposición haya sido de su agrado. Les mandamos un cordial saludo a todos los alumnos del primero C de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Suerte en sus exámenes y en nombre de mis compañeros Eduardo Vargas Soriano, Misael Moreno Sánchez, José Luis Sánchez Garza, José Eduardo Jorge Mendieta y un servidor Arturo Velázquez, muchas gracias. Que se